Baisha pamba Asia papinya kuinda na jumba wiruma pende programa minyan de programa entero betu apehendu wakera wakina gaturalor mano fuera pedagiru pastor Billy Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapúa de Peña yeputa sope yesare cope oyo quiere oño dibey ambos asao mapeme peteña abrazo rompe espalda pisa ya hari y no señor envía poco este día Aragua. Vaya página de que fuera y hay papá que y me imagina edición número 428 de Cajatoral, hermano fuera. Evangelio nuestro amado Yahoshua Hamashiach según Juan Yeikema capítulo 3 se llama Ñepurú capítulo 13 lo mitad coste de Aragua y papá imagina para anotar en la Araca este pañamo Ñepurú con agua pura acá este pa patajina Peisa llamo Ñepurú llegó ya jamoñón de paite edición número 428 Juan capítulo 13 que te imaginas bulle que entre beto y me ya pisa cabeza ni en el programa de ahí ñande la pisa fuera Mozambique ñande envía por parupiete redes sociales haru pibe pisa ve ya me ñande bulle barete pona ve ñande en un pastor Sergio ve que tu jare ahí ñande putu hina ya po jare ko te envía por una pesa en jare ve yo parupiete ya ko audio mi ka hija tora pisa ve o ya po ñande hina video haya hupi ya me katu i que ya sí Facebook y YouTube a pesa veí entero vete a redes sociales lo primero estamos en la vía veí peaco ñande este video mi te shamburu y pujo de pope va a verlo y tañan de esa o incluye comunicaña en die o esa o topara en la página de YouTube y de provecho de porque upea upise un ejemplo conocimiento ve hoy este ma beso ya y ya mío vende más ya upibeta ya hombre catu ya en página y ve ya ya mongaru pea ve hoy este more que pesa ya yo prepara yo ahí te que que tú en llama 59598516297 rupibe ya mo ya ne envía por escuela ya página ya de acá cotuya no es reflexión ya le coñan de capítulo 13 tena catuñe por andu capítulo 13 pewa catuvemos veñe por andu y catu haisha versículo 2 versículo 3 4 pañan de mañana como data ya haushe paco capítulo 13 vie pembo use haisha pembo utalañe por andu pemo intesho la versículo fuera. Bueno, pesa veí ñambo hovaina ñeponando y cuera hueñan de grupo jareje ja pesa veí mamá ponando hace te hoy ja ñañomo inu ñañomo barete peaco tembia popejina ñime ara yike ya jao esta vez grupo pendema ative ja ya compartió bebé ya sami bueno peaco. Bueno, a ver, ya dejó 5 grupos por lo menos para a revisar por añade porque son algo de grupo amigo o amiga ya hoy que imagina peaco estudio repaso de Juan capítulo 1 y lleva bueno a revisar mitad la chata la agenda landerera. Pero una serie de mensajes mío o más ejemplo verme en la vende grupo mío lliure cogina el repaso de Juan capítulo 1 y esa mi ñeñe punujina envía ina versículo 1 vie te di tocata versículo sí capítulo 1 versículo 2 versículo 3 y no tocata allá atambo tal mismo bala grupo fuera pues no yo a te hice veo si no se esforza y te la oyo pues en el mundo porque yo a paite buche así es que pues avisando a la pende grupo ya inicio oportunidad que tú te ya muñe pues otro grupo un día hina la mugurete yo joven ya ni tuve pues junto paña muñe pues eso es fácil sea ahí porque tú ya arecota más a preparar a ver la planilla a mí a ver cota más control voy grupo para el nombre de los grupos es capítulo beba cada grupo veoina catoja maisa oño acá en vaya hasta ya pesa visa allí te ya ve que tú ya envía allí jamás 1 bien Juan capítulo 1 bien pues vamos hoy ver otro grupo hoy unicea con estudio del repaso a mí y nada pues yo en Ducuripea
dejemos el repaso, no ñe por un puta yo lo más. Pero ya algunos grupos ven el repaso también porque se está un año que ya hoy llegamos hoy que para jugar la integrantes ahí. Ojendu hikuinako capítulo 11 vie 12 vieja hoy cuase ojendu se lleve unos a algunos a YouTube a pero ya posee ahí pregunta bueno ya ñe pudo llegar tan ahí por problema ya ñe pudo moña tú pues ya más muy ese sí ya tú más ese bueno ya ve ya aclaratoria ñe oímos wisham más 595-985-162-975 y que la pepe muña de la de mensaje mi pene petición de oración ayuno vigilia ya de cojina hoy no testimonio mi ve ña en tu pa mi y vemos mi en mo que vaya ahora ya continúa y que tú han hecho seis cua y más por recibir más la bendición la a mí haremos recibir a esa tu llorar de esa oración pesar de ver que se me van vender ni puto mi vender ofrenda mi vea con ministerio vega todos han ya avanzar lo mitad ahí te más 595-985-162-975 vea billetera personal sí línea personal vea ya de cuál ve otra línea girotígona pues para llevarle ser amolativo pues no hay cola y esa área y fuera. Bueno ya esa misma es por putaña de otras cosas y nada ya clara mía nada. Bueno esta siempre ya se está ya de misma temática con el capítulo 13 sí, la misma temática siempre ustedes mandan sus preguntas sus reflexiones sus opiniones sus refutaciones y anotar ya el mismo después diferencia. Sí, es que ya se dice eso el mismo la por innovación ya es que tú la ya varía pero pesa de manera única tú ya sí eso tiene innovación acá pero ese es otro tipo de programa en español así porque ya la ve allá poja y ya la hayamos la otro estudio o sea en este caso por estudio no es estudio es una lectura de salmo apenas ya pues upea porque guaraní anda y pues la guaraní no le añaden de la salmo de Villaba a pepe ahí poco de ibe mie y naña en tuve mie a ver el estilo paraguayo bella eso esta vez ella ñemboye a la castellano ya ella guaraní me especial no entende repetitivo lento vea a veces es castellano ve a explicar allí guaraní ve explica allí castellano especial no están pillado fecha y naña de la paraguayo fuera bueno oye tengo eso a ver ya arrancamos ya me voy en el motor en marcha capítulo 13 ya que llegamos hoy fiesta de Pascua ya en sacan 20 temas lo también ya saíste y don como ir a verlo poniendo ya más o menos mi primera dos en tu a mi nuevito y esperan a ver la peaco cuestión de Pascua peloñe satina y mi a verla ya respondeta upare medio peaco parte algunos vehículos y vuelos tajina porque peaco explica allí me ponen sí porque no se mandó ahí parte de la Pascua ya explicado dentro del estudio de Juan al 2x3 la Pascua ya explica pero por respeto a los nuevos respeto a los nuevos y que pues jugar y nada por anduvo y que ya no la no recuerdo y cuál para ya hizo escuelas ya la y por anduvo dos putas podamos ahí falta de respeto entonces hasta ya explica allí hija entonces bien en tu estás ahí ahí no la tiempo yo amo no está por demás veas yo las en yo bueno después eso para acá tú tengo y no y esa mí vengo Biblia bimbe y de antes de la fiesta de la Pascua sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pase de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin
Ku arete guasu oye eva Pascua mboguemi oikuaáma mojachúva omahẽma ha pe aravo omano hag̃ua osẽ hag̃uáko yvy apéregui oho hag̃uáicha itu arendápe pe ha'e ohayhuhagueichaite imba'ekuérape oĩako mundo apérehe upeichaiténiko ha'e ohayhueterei chupekuéra omanoitépe a la pinamai omanoitépe versión español GI ñande los amó hasta el fin GI bebé hasta el fin ave omanoitépe en Guarae Guarani ya entender peisa ya sí hasta el último momento pejae pe omanope hina ya orecope uso de conciencia o por haihu obviamente allá que durante eso mi bojapu ara o manongo allá bojapu ara jahuebe ningo jae oñe cumplió bien bojapu ara 3 días 3 noches según Mateo 12:40 hoy cobelle bueno pero continúa el amor pero a ver posiblemente a ver lo está volando amor hasta el fin a ver alemán de Guaranibe Guaranibe y Omanoitebe que decir que hasta el último momento hasta el último suspiro hasta el último momento de que orecó conciencia a pesar de los sufrimientos a pesar de los dolores él estaba amando Ñande Juga y amó a lo suyo allá o sea en este caso estaba amando a los que en ese momento eran suyos eran sus discípulos allá. Entonces, ¿qué pasó después de morir? Va a estar la muertos por los ejecuta. A ver, ya Coti evidencia más de que los muertos no sienten nada. ¿Sí? Hasta que él murió y hasta que estuvo bien muerto. A ver, Guaranibe allá. Como no te que decir que 3 días, 3 noches, es única tuyo Jaijuma, bebé, no enduindo de Sain. No irimos, ve. No se fue en el cielo, no estaba en un supuesto infierno, tampoco eso no hay. Una comprobación escritural bien interpretada, una exégesis bien interpretada, bien traducida, vemos que el Mesías estuvo muerto. Pues ya analizado un breve Lázaro y hermano. Está en la picha y el Lázaro posiblemente va a pandera o manorie o jopa un lado peamos va a poner y ya demandó ya le dejan más apenas mandó ya le dejan más documento Lázaro y hermano es guareja hoy o ya pues o jaía pues testimonio de Lázaro evangelio de Lázaro pero apócrifo ni usted habiendo aparecer las o hay o ya pues a hueve o resucita o menores eventos o más a hueve de lugar no a pesar de ñan de Salvador o mano anda ahí la menores ya hoy llega en el cielo ni tampoco fue en un lugar de ultratumba ni nada o sea mala interpretación de la olla porque a veces Guaraní por ejemplo ella en Guaraní a veces o mano ve o por ahí juegue. Quiere decir que durante su muerte no pudo amar a nadie porque estaba muerto. Allá, siempre esta PMPG camina de audio de estudios era Gina donde están los muertos. Como para mí Manuel pues, hoy versión español Guaraní en YouTube. Esa Jaina Peto Paino o Besavisa cuando ya por el cata de sebo que algunos no sé super curija ni puto ocho que haya enviado el cuerpo audio a realmente hay que sorprender a la gente porque las pinta entonces de dónde salió la doctrina de que al morir uno está en el cielo y bueno nada ahí lo pesará bueno a PGI bueno para explicarnos la amor hasta el fin bueno y obviamente al resucitar sigue amando no él no solamente él sino el Padre mientras que el Mesías está obviamente ya yo mano allá mis 3 días 3 noches hoy allá inconsciente vaya el Padre Ñanderejú por supuesto que sí pero acá habla del Mesías ahí vemos ya topa allí ahí vete diferencia que el Mesías era un ser distinto al Padre que no era el Padre porque mientras que él moría no vende ñande de jugo hija pega tuya indica tu ñande de jugo que 3 días 3 noches
Hoy enterrado. Si pey o resucita. No hay evidencia de que él al morir resucitó otra vez. Bueno, bueno, y obviamente el padre no puede morir. El padre continúa vivo siempre, eternamente. El que muere aquí es el Mesías una sola vez por nuestros pecados, derramando su sangre. Bueno, pues ya no veis más. Por ejemplo, y los que creemos en el Mesías y estamos en la promesa de la resurrección. Ni me dan la promesa del pacto nuevo. Es lo mismo, están en la promesa del pacto nuevo, está en la promesa de la resurrección y reinado. Jeremías 31, 31, 33. Meña y menos ya hemos hoy. La segunda venida de Mashiach Bellalito más. Ya pugamos y transformamos. Entonces, una vez de la muerte. Apella para siempre Magico Beta. Bueno, bueno, con Pascua tengo la mitad. Y ese amigo o Endura Moramoa Benguana. Siempre hemos dicho, la Pascua no es algo nuevo, no es algo que el Mesías inauguró o instituyó. Ella puede ni que no. Pero tiene festividades o sistema que hoy. Pero ya explicamos que hoy vaya a estudiar Levítico 23, 5, 8, pues ya se cara. Inclusive es una de las festividades bíblicas. Uno de los recordatorios bíblicos en cuanto a días sagrados. Oye, celebran así o sí, porque hoy 7, güey. Pesa, Pascua, en Cabezaina. Eso 12, 1, 36. Hay fecha paiteina, conforme al calendario hebreo bíblico. La jaina la ñandeya jajaisa supe a veces coincidía, a veces no la calendario romano ni. La hay bella. No hay misma ninguna iñe mano. O coincidirla iñe mano jaara o coincidirla oye yuca jaara pepe ovecha oye yuca oica Pascua oica tu jamaicha lomita oreco agua puja perdón pe y pecado mire oja sapona jamón pe arete ñande yararo vasque oye muy pona jamón ñande yarani Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Mesías. A mi cordero y oye yucaca pesa algo allá un miango betí sacrificio y catojangueisa oye de cope comunión con el Padre oye agua pupe con el Padre oye perdón de pecado allá ofrenda de paz que se hacía en la Pascua un sacrificio. Recordando también la salida del pueblo de Egipto, de Israel de Egipto. O manumba marea ya mi egipcio que era familia tenondere, no mano israelita familia tenondere, primogénito. O muy vijicuepe o besa rugupe joqueneje, aupe pijarepe, o upe ángel Hoyuca Pete, acá vemos eso en Éxodo 12, 1:36, claro, en la historia de la primera Pascua del pueblo de Israel. Cada año mandua, cada año se hacía una vez al año nomás esa cena pascual. La UPP oye yucala ovecha jambae oye ula ñanaro mi ahora compartir el significado la amargura hasa cuejicuey pan sin levadura o simbolizaina la pan de aflicción de hoy en guardia de esclavos y cuey o sea puro y para Egipto yo simbolizaba y la hoy peana jala pescado la y vida viscuera están con el significado con pero ves gatula pero iscuana curigen die cuera unos cuantos días imagino veo el 14 del primer mes que es avi a la media tarde por lo menos las 3 de la tarde oye yucana veo ves a mí upb guripe juguicueño y la oquene marco miere o cautu
Japesao pepujare pe utahina la ñanderute te renbiguay ángel. Una de las plagas era la última plaga, ¿verdad? Eso 12, 1.36 ya le minutos. Pero en la explicación, Jaupea año me mandó a cada año. Jaupea cada año entonces ya popea. Y upea vino se en la Santa Cena, jamba el mitad ya por cada domingo, cada 8, cada 15. Upanda ja ella pesa. Ese la Santa Cena era un recordatorio que el Mesías estaba haciendo de la noche de Pesa. Estaba cumpliendo un mandamiento, eso 12, 1.36, que se hacía cada año. Entonces, oye, por ahí, porque último de la Santa Cena, oye, ya por cada 8, cada 15, cada semana, y supuestamente ese estaba recordando el Pesa, la Pascua. Y estaba recordando la noche en que el Mesías se entregó por nosotros, haciendo el cumplimiento de Isaías 53, por nuestros pecados allá. Allá muy jamás la pacto no, pero una vez al año entonces ya pues. El 14 y 15 de abril, que sería primer mes bíblico. Depende, y nada, a veces marzo a veces abril o depende ahí una estudiana aparte esa baña contar la tiempo el año mía la calendario bíblico depende el tiempo y te y ayuda la cebada o invámano marzo peso ya será ya oye ya será marzo pero isqueo ahí ayudamos la cebada o peso un año nuevo bíblico. Pero ya contamos 14 días a 15 años muñeco jamás cuarete con pascuare jeva. Hanahani o catunda y ayudamos gatula cebada. Oye, aruana otro mes que sería abril veñanemos la calendario romano. Bueno, mi que tú ya explica allí, me imagino no esa capa ahí no PM. A ver, esos son para los nuevos ya. Ni pe pisase vina mamá ta pisacoi para más hoy vea. Cuando evito oye pues no imagina allá ya yo hasta verme explicaciones ya estudiar el calendario bíblico va esa vaya a contar las meses días años mía para que tú ya por grupo jave pues no llamo poco te vea ya la llave con la ventaja la llave con el grupo de estudio pues ya reforzamos oye va Levítico 23 5 8 de la Pascua. Entonces a ver ya más o menos ya como tiene explicación a veces y allí estudio y a ver ahí curipejando mi vea respecto a las Pascuas ya hemos explicado Levítico 23 5 8 Éxodo 12 1 36 es evidente que ya se acerca la muerte expiatoria del Mesías. Vemos en este versículo que esta muerte no será para siempre, sino que el Mesías tendrá que resucitar y después ascender al Padre. Es lo que encontramos en Juan 20:16, Hechos 1:9. En la manota ya opa, ya entender hay muerte hasta el fin, no. Eso no quiere decir que él va a morir para siempre. Amor hasta el fin, hey. Lo amó hasta el fin, para allá explicamos para le hice. Obviamente ya ponamos allá la resucita allí que no murió para siempre. Yo pongo en duda la mitad y qué pasó de él mientras que moría qué pasó de él mientras que moría del Mesías. ¿Dónde se fue? Otra amigo o amiga, ¿qué dice la escritura? Que ni siquiera el Mesías dice que cuando él murió hizo algún viaje en el cielo o en algún otro lugar. Justamente allí y para la explicar él muere a un manojo que está 3 días a 3 noches como cumplíamos el Mateo 12:40 en el instante o mano a ya o como al cielo o en algún otro lado entonces no mano porque él tenía que resucitar después de 3 días 3 noches. Mateo 12:40 años cumplían, así no, ella puta. O sea, la omanores al cielo y uno o sea, ojo a algún lugar quiere decir que resucitar omanores, eso no dice la escritura. La escritura es ni una parte, no se callan de que el Mesías omanores y cobellimas en algún
en algún punto de la dimensión, ya sea cielo, infierno, heredera, ¿vale? Y igual la escritura. Entonces no ne atumo ahí mantengo endemo por el ojo porque no joy move, estaba ahí los 3 días, estaba ahí enterrado. Cualquiera que se iba a mirar iba a encontrar su cuerpo ahí. Pero ya explicamos y no pendiente para la guía pota los repasos. Justamente ya explicamos Mateo ve lo está buscando mañana deja resucitado y domingo ya le paite ya por paite de estudio lástima no ven duira. Entonces pero llegué ya opalendo manguare Juan capítulo 12 nacimiento hay versículo vaya ya voy. Pero mira ve Carlos mejor ve chocar señor. Sí, pues si no, ya pues llegar a ti, a huevi paite llega ya puede tener recuento yo, no. Lo único que también es al morir, no es que al morir resucitó y estuvo en algún lugar, no hay por lugar, presentar sobre ti versículo bíblico como para ir a los menores de más a algún lugar. Pero a mí pues ya Mateo 12:40, 3 días y 3 noches y cumplían, usted ya es resucitada, usted sí, pero ya anda de BM, pero antes de eso él no estuvo en ningún lado. Vale, está mala interpretación, de imagina el problema. A ver, ¿y por qué no habla el Mesías de los demás resucitados que están muertos y ya están en el cielo? ¿Por qué no habla el Mesías de los demás resucitados que están muertos y ya están en el cielo? Jamás vi con la humanidad que es la ojo mala cielo ¿verdad? Antes del Mesías. Claro, hubo resucitado el caso de Lázaro y algunos otros, pero ellos no quiere decir que ellos al morir se fueron al cielo, porque no hay evidencia escritural de eso. Aparte que nadie puede anteceder, que tuvimos más a ver primero ojo la vivada antes del Mesías. Sí, es la primicia. Bueno, importante ya estudiar la y para cuestión de acojando que hoy vibra esa mía topaba me hago limitando a la ley ya resurrección se aparece a María Magdalena cuando había volvió no me toques no vaina 20:17 el Mesías 3 días 3 noches a vuelve o resucita y María Magdalena no me toques porque aún no he subido a mi padre a mí que poco ese cuñado ella yupina se vuelve 3 días 3 noches imagina o hasar y imagina después de 3 días y se ne ira a yupi o déjame ser tú a morir a recorrer más a cielo o más a algún lado que hay otro ahí también en el cielo que cuando él murió por ejemplo Peaco pregunta ¿por qué no habla el Mesías de los demás resucitados que están muertos y ya están en el cielo? Porque nadie está en el cielo. Sí, oí Mariela o no es resucitado y mala va es ita pero de ir al contrario y lo contrario y te gato no que está para mí esa vaina pero a veces la llave y paite y ella pues lleve y retroanálisis porque ñambo es para güey a ver Juan capítulo 3 verso 13 y el Mesías nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo el Hijo del Hombre que está en el cielo nadie subió en el cielo más y vea Yeshua más a ver con el hilo yupila y pero si no que el Hijo del Hombre o sea que está en el cielo nadie subió. Entonces si había ya alguien en el cielo y tan bueno hoy más con el cielo ve alguno a ver y no hay por más a ver excepto allá que que son los seres espirituales que pertenecen a la corte celestial al concilio celestial mira sí por ahí el todopoderoso crear algo especial ángeles, serafines, querubines, los ancianos bueno ellos sí están allí pero ser humano que haya muerto o menores de ojos mala y va a existir y hay que ojos más vestido a ver Mesías y por
3:13 ve. A ver lo está poniendo dice, va vio a ver no mandu ahí tengo la va el icua, no hay poribu. No hay ningún ser humano que haya muerto y que al morir ya haya ido a vivir en el cielo. No existe eso. O bien, vas y vivir, reposa paz y vive. O una hora en su segunda venida. Pepe sin da inde. Luego por orota no está ramara ella. Uy. Resurrección. Esa va a ser la primera resurrección. Ya manejaron mi tema. Primera resurrección. ¿Cuándo va a ser? Segunda resurrección. ¿Quiénes resucitan la primera resurrección? ¿Quiénes resucitan la segunda? ¿Cuándo va a ser la primera? ¿Para qué? ¿Cuándo va a ser la segunda? ¿Quiénes resucitan allí? Un mía, por ejemplo, mi tema ya maneja y mía, o si no, ya cañí. Bueno, a 3 días, a 3 noches. Penujana la cuenta, muere él un miércoles. Ahorita penujé la doctrina, la Omanua ya al instante o Joma la Ibaga. ¿De dónde sacan esa doctrina ustedes? Está poniendo un miche jamás PM. Está poniendo un GIB, y allí me voy a responderse. Hoy penujé PP doctrina. La que la Omanua al toque ya o Joma al cielo, ya está en la presencia de ellos igual. Y ni el mismo Mesías, no 3 días, a 3 noches allí. Ellos resucita. Y María Magdalena, ni que poco se que se ne irá jaina, jana, esta jina. A lo mitad todo manore bella ojo pama al cielo en Babio Pea. Poderoso bellilo, está la Mesías viva. No, a mí no sé, entonces la versículo bíblico que esté bien traducido y bien interpretado, donde diga que la persona que al morir ya están en el cielo, porque el Mesías donde iba, iba, achacama verme la versículo otra cosa es ahí. Mija, él o manores no fue lograda. Va a pea. Bueno, 3 días, 3 noches, ¿no? Con resucitas, más a upei o yupijan con la ibaga. Allá que en cuenta la GIA primera Tesalonicenses 4:13-16 ve claramente GIUPB ahora por segunda vez el Mesías y pudo peturupe trompeta upepe o resucitata la o manua que oyero via que viejese obedece a que viera al Mesías a la primera resurrección y napa el reino por que ver Apocalipsis 25:6 Apocalipsis 25:6. Luego había otra resurrección al final del periodo milenial que es para salvación y juicio. Para ya manejan ahí a niña muy Juan 5:28 Apocalipsis 20:11-15 el gran trono blanco ese compañero. Esa es la segunda resurrección para juicio y salvación. Pero lo oye salvar, su nombre no está escrito en el libro de la vida. J a condenación, va a la condenación. Extinción JGQ o mano oye destruir mandi ya voy yo a poner a pegar con versículo Apocalipsis 20:11-15 ya voy yo a poner a Mateo 10:28 ni a ver ya entender tal lo de cuá a ver oye cuál la ya se da la duda repito la primera resurrección. Primera Tesalonicenses 4:13-16. Ayer o reinata con el Mesías sobre la tierra. Apocalipsis 25:6 dio yo a pubea. Haupei anga opao de la periodo milenial cuando el Mesías entregue el reino a su padre. Este tema va con versículo repeticia. Primera de Corintios 15:23-28. Entregata el reino al padre porque todas las cosas al padre sujeta y vive, pero al padre no ye sujeta y supe. Quiere decir que el Mesías no es el Padre. Jaupea o Pau de la periodo milenial. Entregata el reino al Padre. O Wikio de la Nueva Jerusalén sobre la faz de la tierra. Apocalipsis 21 igual. Bueno, ese es otro tema. Lo interesante es que o Pau de la periodo milenial en oicota la juicio final. Que tiene que ver con Juan 5:28, Apocalipsis 20:11-15, a juicio final, ve. Oye, salvata gina mi periodo milenial, pe obedece al Mesías y a los reyes del Mesías. Bueno, y que adoraron al Todopoderoso. Mi oye, salvata, o mano lleguitas y pila periodo milenial, ve. Orecotas y pila y vidas allá.
Vaya toca hoy tiene estudios y la va hecha para la vida está en el periodo milenial, hoy está para humano, hoy está para no humano y va hecha para la vida está bueno, vaya a estudiar parte de allí. Pero sí, va a continuar la vida porque ellos van a entrar en un estado inmortal. Los que se salvaron, los que resucitaron con el toque de la trompeta y creyeron en el Mesías o tuvieron su cuerpo transformado, bueno, inmortal. No llama ve mañana. Pero umi oye salvaje y la destrucción y no manoya umi por afuera. Umia ariña niña reinada. Ja umia o aprender a obedecer al Mesías y los mandamientos, vara de hierro, porque upea en la constitución del reino del periodo milenial, la ley, los mandamientos, pea la oñembo esta eso por allí. No existimos, hay otra doctrina. Entonces, pues ya coge y viñande, que otra reina con vara de hierro, pega con la Torah, los mandamientos, las instrucciones del Padre. Lo está hablando no respetarse ella con angina, pero un miami no respetarse ella hoy cuando respetar a un miango gendito indies ni escuela. Acá estamos hablando de los mansos que se van a salvar de la destrucción en la venida del Mesías. Está y gente como están hoy y bueno, así no lo pillan, están ignorantes en las cosas espirituales y van a tener oportunidad en el periodo milenial de arrepentirse, de aprender, de santificarse para tener vida eterna. Va de Dios y me da cuál la vida eterna o pao ve la periodo milenial hoy cota y juicio. Había o manoa personas mortales que entraron en el periodo milenial sobre el cual ñanella reinata se acuerda o manota. Siempre acuerda cota familia o cosechar, toño tuta o seguita la vida. Pero había o manota y vi. Acuerda hoy cobellita en el juicio final o pao ve la periodo milenial. Oye ya pota chocar la juicio. La obedece a que al Mesías en el periodo milenial, ya eso pues. Bueno, estos se levantan para vida eterna, para vivir para siempre ya con el Padre, donde el Padre mismo será todo en todo. Primera de Corintios 15, 23, 28. Allá. Halanahan iría, Shamigo no iría escrito su nombre en el libro de la vida. Con Aina, desde Adán hasta Opabe la periodo milenial. Lo que están condenados, ojo paiteta, a condenación de la extinción, de la destrucción. Rechinar de dientes. Y la Biblia le llama lago de fuego y azufre en el sentido de que va a ser un tiempo, un momento muy duro, muy difícil, muy sufriente, donde no van a sobrevivir más ninguno de estas personas. Mateo 10, 28, permisión, oye, destruir paiteta. Bueno, más o menos ya puedo meter allá puede ir redondeo y porque ya tú iba repaso donde mo iba vea pero la no entender por ahí no ya yo topata grupo Harubi pero pembula viene pregunta y espera ja yeñon bojo baita ya continúa tapar oye tema pues si mo ya puñan en el poco te ya agua abu llegue pe me ya pues acaba y yo topata con era muy va a comprar más era hina me ca a todos los hermanos fuera shalom bendiciones hasta mañana.